Cartas de un escéptico, de Gregory A. Boyd. Parte 2. Preguntas sobre Jesucristo. Carta 14. ¿No están los evangelios llenos de contradicciones? ...14 de abril de 1990. Querido Greg, lamento que me tardé en responderte, pero tu última carta me tomó más tiempo digerirla. ¿Cómo están tú y la familia? ¿No estás pensando en hacer una de tus locas ultramaratones este año? ¿Cómo les va a las niñas en gimnasia, atletismo y el coro y las otras 600 cosas en las que están involucradas? Bueno, tu última carta me dejó bastante confundido. Como sospechaba, yo asumía que tú dabas por un hecho que lo que la Biblia decía era así y punto, para luego discutir conmigo sobre esa base. Pero luego me saliste con eso de los criterios. Esta no es la forma en que se supone que usen la Biblia los creyentes tipo nacidos de nuevo. Leí tu carta varias veces y he pensado mucho en lo que dices. A continuación, algunas de mis reflexiones. Primero, no veo cómo alguien puede basar su fe en cuán bien un cierto documento llena los criterios históricos, porque todo esto no es más que suposiciones. Nada es cierto. Pero, ¿no es tu fe algo de lo que estás totalmente seguro? La mayoría de los cristianos que he conocido están tan seguros que tienen la razón en todos los puntos, que hay poco sentido en analizar las cosas con ellos. Segundo, vendiste muy bien los evangelios. Pero habiendo sido yo mismo un vendedor, no creo que esta sea toda la historia. Es cierto que no soy un experto en Biblia, pero he leído una buena cantidad de eruditos bíblicos que no son fundamentalistas y que no creen que los evangelios tengan mucho valor histórico. Leí en Time que hay un comité de eruditos del Nuevo Testamento que se reúnen una vez en el año y votan sobre si los dichos atribuidos a Jesús en los evangelios son realmente suyos. Ni siquiera hemos sabido lo que realmente enseñó Jesús. Pero tú estás tratando de decirme que confíe en estos escritos que me dicen que Jesús era el omnipotente mismo en la tierra. Además de estas líneas tuyas, he leído en alguna parte de una cantidad de eruditos que creen que los evangelios y la mayor parte del resto de la Biblia son compilaciones de fuentes anteriores. Si esto es así, ¿no contradice esto la teoría de que toda la Biblia ha sido divinamente inspirada? También se dice que los evangelios están llenos de contradicciones, que el orden de los acontecimientos no es el mismo en cada uno de ellos, que las enseñanzas de Jesús se hallan en contextos diferentes, cosas por el estilo. Para mí, esto atenta contra su confiabilidad histórica. Finalmente, aun si estos evangelios son seguros al punto que aprueben tus pruebas históricas, esto no significa que sean completamente confiables. Si fueron tomados como partes separadas de fuentes anteriores, como dicen los eruditos liberales, quizá algunas de estas primeras fuentes sean confiables. Pero mezcladas con ellas, hay una cantidad de cuentos y leyendas acerca del hombre que se han escrito. Las exageraciones siempre son grandes, pero siempre hay un elemento de verdad en ellas. Por eso para mí todo el esfuerzo por hacer que los evangelios parezcan auténticos me parece muy dudoso. No es algo a lo que quiera apostar mi vida. Da mi amor a Shelly y a las niñas. Espero saber pronto de ti. Con el amor de siempre. Papá. ...26 de abril de 1990. Querido papá, qué bueno saber de nuevo de usted. La familia aquí está muy bien. Las niñas están participando mucho en gimnasia y creo que están progresando bastante, pero estos días no manifestaron mucho interés en correr, así es que yo salgo solo.
No he tenido mucho tiempo de entrenar, pero si logro mejorar mi marca, me gustaría participar en el Campeonato Mundial de los 100 kilómetros este año. Se va a efectuar por primera vez en la historia de los Estados Unidos y tendrá lugar precisamente aquí en Minnesota, así que es una oportunidad que no me gustaría perder. Vamos ahora a su carta. Espero que tenga una copia, porque me gustaría referirme a ella punto por punto. Primero, pregunta sobre la relación entre mi fe y todo eso de la credibilidad de los evangelios. Mi fe no se sostiene sobre la credibilidad demostrable de estos documentos en cada detalle, sino en su credibilidad global. El Jesús con el que me relaciono personalmente no puede ser totalmente diferente del Jesús de la historia como lo muestran estos documentos. De otra manera, mi Jesús no sería el Jesús que yo creo que es. La seguridad que tengo sobre la verdad de mi fe se vincula tanto con mi experiencia de Cristo en la adoración como con mi investigación de los relatos del Evangelio que para mí al menos han demostrado ser por lo menos en lo general dignos de confianza. La fe es una relación de amor y de confianza con Cristo, algo que va más allá de una imposición de antiguos documentos. Pero no está divorciada de esta contribución histórica. Es más como nuestra relación con otros. Su relación con Jean, por ejemplo, va más allá de la información real que usted tiene de ella, aunque le habría resultado difícil relacionarse con ella sin esa información. Segundo, usted me hace algunas preguntas sobre el armado y la coherencia de los evangelios, y si es posible saber con seguridad lo que Jesús dijo. Es verdad que la mayoría de los eruditos creen que los autores de los evangelios utilizaron fuentes orales y escritas cuando compusieron sus relatos. Lo acepto completamente. La evidencia es irrefutable. Pero no veo nada radical o liberal en esto. Lucas, después de todo, nos dice él mismo que está utilizando las fuentes de las que puede disponer. Lucas 1, versículos del 1 al 4. No veo cómo esto podría disminuir la credibilidad de los autores. De hecho, más bien creo que realza su credibilidad porque los vincula con la preexistencia material que nos acerca aún más a los hechos originales a los que se están refiriendo. Cuandoquiera que haya sido que compusieron sus evangelios, probablemente entre los años 50 y 70 después de Cristo, la evidencia demuestra claramente que, en alguna medida, utilizaron material que estuvo circulando por algún tiempo antes de esas fechas. Y mientras más cercano el material de un documento es a los acontecimientos de los cuales habla, más sólida es su afirmación de que se trata de hechos auténticos. También es verdad que el orden de los acontecimientos en todos los evangelios varía bastante, pero tampoco lo veo como algo que desmerezca su credibilidad. Papá, los evangelios no están intentando de alguna manera dar solo una información biográfica de la vida de Jesús. No se escribieron para satisfacer una curiosidad histórica. Se escribieron para salvar personas, trayéndolas a una relación con el Salvador. Cada uno presenta un cuadro del Cristo histórico, una pintura impresionista si usted quiere, y por eso acomodan su material para dar forma al tema de su pintura. Como un sermón bien estructurado, cuentan la historia mostrando por un lado lo que históricamente ocurrió, y por el otro, buscando que la historia tenga un impacto en su audiencia. O para usar una analogía diferente, los evangelios son como una canción que en su letra comunica información, pero que lo hace de tal manera que se produce una comunicación cognitiva. El corazón es tocado y transformado también. Nada de esto disminuye, en mi opinión, la confiabilidad general de los evangelios. Todas las obras históricas de este periodo fueron escritas en la misma manera. Esto solo quiere decir que no podemos conocer con seguridad el orden exacto en el cual los acontecimientos en la vida de Jesús tuvieron lugar, aunque sin duda se puede discernir un orden general. Pero ¿qué diferencia haría esa información? Lo mismo podría decirse de las palabras de Jesús. Los evangelios varían un poco en cuanto a lo que Jesús dijo exactamente y cuándo exactamente lo dijo. Pero esto solo muestra que los escritores no eran personas del siglo XX preocupadas con la exacta forma de decir las cosas. Para comunicar lo que entendían que era lo que la audiencia necesitaba recibir, parafrasearon en sus propias palabras a Jesús. Esto sencillamente muestra cuán ricas eran las enseñanzas de Jesús.
Los evangelios hacen lo que ninguna cámara fotográfica o de grabación jamás podría hacer: presentar a sus lectores la importancia teológica y personal de la vida y enseñanza de Jesús. Se diría que no lograron este propósito si se hubieran propuesto adherir a criterio de confiabilidad literal tipo cámara fotográfica o de grabación del siglo XX. Hasta donde me preocupa, el intento de los eruditos de tener las palabras exactas de Jesús a través de una votación es fútil e innecesario. Es igual al esfuerzo de los fundamentalistas de querer armonizar perfectamente y en exactamente la misma forma todo lo que contienen los evangelios. Lo mismo se aplica a su observación de que los evangelios están llenos de contradicciones. Casi todas las supuestas contradicciones en los evangelios son el resultado de personas que no saben manejar los evangelios. Es decir, que los tratan como obras del siglo XX con el criterio de verdad de la cámara fotográfica o de grabación. Pero si se leen de acuerdo con su contexto del siglo I y teniendo en cuenta el propósito con que se escribieron, las contradicciones desaparecen. No porque se logró explicarlas, sino porque al momento llegan a ser totalmente irrelevantes. Por eso, papá, mantengo mi creencia de que los evangelios son confiables. Quizá haya muchas cosas en las que nuestra curiosidad histórica no pueda sentirse satisfecha, pero con todo nos dicen lo que necesitamos saber, lo que nos obliga a dar respuesta a una pregunta crucial: ¿quién fue Jesucristo? Y con esta pregunta viene una decisión. ¿Fue un lunático? ¿Fue un mentiroso o fue el Señor que sus seguidores proclamaron que era? La evidencia que actúa sobre la mente y el Espíritu de Dios que actúa sobre el corazón apuntan a la última de estas alternativas como la única respuesta posible. Piense en eso, papá. Le guste o no, sepa que estoy orando mucho por usted. Le amo. Greg.